Ahí ya está grabando. Entonces ya puedo iniciar ahí la reunión pues y saludar a la gente. Y ya entonces, Juaner, profesores, buenos días, ¿cómo están? Profe, ¿me escuchan? Profe, buenos días. Profe, buenos días, ¿cómo están?
Profe, ¿me escuchan? Profesores, muy buenos días. Mi nombre es Norman Andrés Ortega Ramírez. Soy, soy apoyo territorial en el programa de escuelas de formación deportiva. Espero me estén escuchando. Con nosotros se encuentra en este momento David Arenas Vanegas. David, ¿me escuchas? Sí, señor, perfecto. Listo. Eh, David es nuestro entrenador departamental, es gran maestro internacional de ajedrez, es entrenador de la Liga de Ajedrez de Antioquia desde el 2020, es administrador de negocios de la Universidad EAFID, es estudiante actualmente de la especialización en gerencia deportiva de la Universidad UNAULA. Los títulos como jugador: campeón internacional en España en el 2019, campeón Guillermo García in memorial en Cuba en el 2015, 2 oros en Juegos Nacionales en Cartagena en el 2019, 3 oros en Juegos Nacionales en el Chocó en el 2015, campeón nacional de mayores clásico 2010 y 2015, campeón nacional de mayores activo 2014, campeón centroamericano y del Caribe sub-20 2009, campeón panamericano sub-20 2005, convirtiendo en el jugador más joven en Colombia en lograr el título de maestro internacional a los 13 años, los títulos como entrenador: oro nacional, rango de Elo 2000, 2020, 2021, oro nacional sub-16 2021, oro nacional de mayores femenino, modalidad clásico 2020, oro nacional sub-20 femenino 2019, oro, plata, bronce nacional de mayores femenino 2017. Él es nuestro entrenador departamental, David Arenas Vanegas, y en nombre de nuestro gerente, Héctor Fabián Betancourt,
nuestro subgerente de Fomento y Desarrollo, Héctor Vázquez Monsalve, nuestro subgerente de Altos Logros, señor Mauricio Pinzón, y nuestra líder del programa de Escuelas de Formación Deportiva, Marcela Arias, damos una gran bienvenida a todos y cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación a estas charlas, a estos conversatorios, a estas capacitaciones que desde Indeportes Antioquia, la Liga de Ajedrez, nuestro compañero David y sus otros 3 compañeros que hacen parte de ese grupo de entrenadores departamentales, hoy y durante 5 reuniones más, durante 5 charlas más, nos estarán hablando de este deporte ciencia, que el cual esperamos sea de un crecimiento grande para este hermoso departamento y que con este hermoso deporte, valga la redundancia, lleguemos a obtener y a calificar mucha más gente en nuestro departamento que sean fruto para nuestro país y por qué no soñar y pensar a nivel internacional. Entonces, profe, damos la gran bienvenida a nuestro compañero David para que con él comencemos esta charla. Él los va a saludar. Dios les bendiga y de nuevo agradecerles por su participación, por su llegada aquí a contar, a crecer y a aprender de estos grandes maestros que tenemos en el ajedrez antioqueño. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá con ustedes. La verdad que es un programa que desde los entrenadores de la Liga de Ajedrez de Antioquia nos anima mucho porque entendemos la importancia que tienen cada uno de ustedes, los entrenadores de las regiones y las subregiones, para el ajedrez de Antioquia. Muchas veces nosotros somos los que recogemos el trabajo de ustedes con niños y con ajedrecistas ya en Selección Antioquia. Entonces, nos parece muy importante este espacio de conocimiento donde podamos compartir un poco acerca pues del ajedrez como tal. Voy a presentar mi pantalla. Esta primera charla va a ser sobre cómo estudiar la apertura y el manejo de ChessBase. ¿Por qué decidimos iniciar por acá? Porque nos parece muy importante esta herramienta, nos parece que es fundamental para el desarrollo de todo ajedrecista. Es una herramienta que todo ajedrecista, desde nivel básico hasta nivel de maestro, debe manejar a la perfección. ¿Por qué? Porque esta va a ser como la forma más fácil en la cual puede estudiar no solo apertura, sino también una infinidad de cosas. Bueno, veo que aquí tienen perdón, los micrófonos bloqueados. Entonces vamos a ir haciendo eh, como la charla en sí y después vamos a abrir un espacio de preguntas en el cual levantan la mano y yo les activo el micrófono. Bueno, ¿qué tiene el contenido de esta charla? El contenido de esta charla tiene la definición de una apertura, qué es el ChessBase, herramientas básicas, los tweaks o la base de internet y la mega database, vamos a explicar qué es eso, y el centro de esto que es la creación del repertorio de ChessBase. Es decir, que voy a explicar mi manera de cómo yo lo hago, porque hay infinidad de formas, pero acá voy a explicar la forma como yo trabajo con mis deportistas en la selección Antioquia y como trabajo yo mismo como deportista. Y también les voy a dejar un link de un material a compartir que me parece importante que lo tengan. Este link es un link de Drive en el cual van a encontrar, ahorita les voy a mostrar qué material van a encontrar, un material bastante importante y en el cual
se puede seguir enviando y subiendo material constantemente. Bueno, ¿qué es la apertura? La apertura, bueno, hay diversas definiciones, la verdad hay demasiadas definiciones. Entrar a debatir sobre una u otra, creo que se nos llevaría las 2 horas y como les dije, no es el centro de esta capacitación. Entonces voy a dar como una definición, que es la primera fase del juego, donde se controla el centro, se desarrollan las piezas y se ubica el rey seguro en ataques prematuros, de ataques prematuros, generalmente enrocado. Hay diversas aperturas, incluso hay aperturas donde el rey queda bajo juego, o sea, queda bajo ataques prematuros, hay aperturas donde el rey se enroca demasiado rápido. Entonces esto es, como les digo, hay demasiada definición de apertura y de hasta dónde llega. Hay aperturas que llegan hasta la jugada 7, hay otras aperturas que llegan hasta la jugada 15. Entonces, como les digo, hay diversas definiciones que no voy a entrar acá, pues no es el centro de esta capacitación. Vamos a pasar a lo que es el ChessBase. ¿Qué es el ChessBase? El ChessBase es un programa de base de datos para almacenar y buscar partidas, ejercicios y posiciones de ajedrez. Es decir, el ChessBase es un organizador de bases de datos, la cual nos va a permitir estudiar de acuerdo a si queremos ver partidas, si queremos buscar ejercicios o si queremos buscar cierta posición en definitivamente. Vamos a ir entonces directamente al ChessBase para que aprendamos, para que empecemos allí. Entonces, este es el ChessBase para que nos vayamos familiarizando. ¿Me confirman si se ve, porfa, de la escuela de formación? Ahí se ve. David, sí, aquí Sí, se ve, pero de listo. pronto si se puede ampliar un poco, te Ampliar, agradeceríamos de nuevo pero, saludar los compañeros que en este momento están ingresando al grupo. Estamos, qué pena, David, con David Arenas Vanegas. Él es nuestro entrenador departamental. pero ampliar creo que yo ahí estoy compartiendo toda la pantalla. Ahí, listo, dale, dale, Sí. David. Bueno, entonces este es el ChessBase. Yo manejo el ChessBase 13. En este momento existe, creo que ya hasta la versión 16. ¿Por qué me quedé con el ChessBase 13? Porque me parece una versión amigable y que en realidad no tiene muchas diferencias importantes con relación a o sea, las versiones venideras no tienen mucha diferencia importante. Y me parece que el ChessBase 3 es bastante amigable. Dentro del material que les dije a compartir está incluido el installer e incluso un programa para que les quede con la clave y todo. Entonces, ahorita igual les voy a mostrar bien este material que les voy a compartir. Lo que ven acá, donde dice título, partidas, todo esto, Mega Database, Internet, Nacional, todo esto son bases de datos que yo he ido o creando o que he ido descargando del Internet. Esto es lo que les contaba, entonces el ChessBase nos va a permitir abrir estas bases de datos en unos formatos que son CBH y PGN principalmente. Listo. ¿Qué es lo primero que debemos saber acá entonces? Es cómo crear o cómo abrir bases de datos. Acá vemos en la parte superior a la izquierda hay dos botones o dos, sí, dos botones, que está uno que es nuevo y uno que es abrir. Uno es para crear bases de datos y el otro es para abrir bases de datos. Si yo tengo una base de datos que ya está descargada, simplemente voy a abrir y de ahí puedo encontrar las bases de datos que yo tengo descargadas. Y simplemente con un clic, él me va a abrir la base de datos y miren que estos son partidas. Estas, por ejemplo, son partidas que se descargaron para una preparación en el Nacional Sub-18 que pasó contra este chico Jerónimo Hernández. Entonces acá yo tengo todas las partidas de él donde puedo ver, simplemente con Enter o con un doble clic se abre y puedo ver cómo juega el chico, ¿sí? Entonces esto me va a dar información acerca de lo que juega mi rival en ese caso. Entonces esto es lo que son las bases de datos. Eso en cuanto a abrir. Entonces, como le decía, vamos a crear una base de repertorio. Entonces, para crear una base de repertorio hay que crear una base de datos nueva.
Entonces, aquí ya se va a iniciar es por nuevo. Entonces, tenemos que tener claro que abrir es si ya está creada y nuevo es si la vamos a crear. ¿Por qué? Porque si le damos nuevo y le damos sobre una de las que ya tenemos acá, se nos va a borrar esta base y se nos va a crear una nueva. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos que la vamos a llamar escuela de formación. Ustedes les pueden poner el nombre que quieran. Ya, después de que la creamos, miren que acá se creó inmediatamente y tiene 0 partidas guardadas porque no hemos guardado ninguna partida dentro de ella. Dentro de esta base es que vamos a empezar a crear el repertorio de apertura de cada jugador. ¿Por qué es importante tener el repertorio de apertura acá? Bueno, uno, por facilidad de estudiar. Dos, porque como les digo, esto es bases de datos, entonces acá vamos a acceder a lo que son partidas modelo, que ahorita vamos a ampliar un poco ese término. Y tres, por la importancia de tener un orden en este repertorio y saber en qué debo profundizar y en qué debo ir mirando acerca de este repertorio. Bueno, hasta acá va alguna pregunta. Recuerden, alzamos la mano y yo les autorizo el micrófono y pueden realizar la pregunta. Diego, ya puedes. David, buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días, Diego. hombre? Bien, gracias. Bueno, David, bueno, y compañeros, buenos días. Bueno, quería preguntarte una cosita. Fue muy rápido este tipo de programación y todo, ¿cierto? Yo sé pues que eres el invitado y eres el exponente del tema y muchas gracias, eres pues el adecuado, eres un teso. Pero quería saber exactamente si, por ejemplo, nos van a compartir, sé que nos van a compartir esta grabación, pero también esta base de datos que estás haciendo la vas a compartir. Es que mira, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos entrenamientos a esta hora y tenemos que salir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Sí, ¿será posible contar con esta base de datos que vas a compartir, con esta información? sí, yo les voy a enviar al igual que la grabación se la envían, yo les voy a enviar la presentación donde está el link de del Drive, donde están todas esas bases que les voy a compartir y el Chessbase y todo esto. Bueno, mío te pague, me te agradezco mucho, David. Y bueno, y también de pronto para los organizadores de esta pues, serie de capacitaciones, de pronto mandar toda la programación para uno cuadrarse, ¿cierto? Para planear su día a día, ¿cierto? En general, muchas gracias, David, y disculpen tanta molestia. Profe, con los buenos días, esta programación va a ser todos los miércoles, eh, el primer miércoles de cada mes, a partir de hoy hasta el mes de diciembre. Y dichas capacitaciones van a ser dictadas por los 4 entrenadores departamentales. Entonces, hoy tenemos a David, en un mes tenemos otro de sus compañeros y así sucesivamente. Las 2 últimas charlas o capacitaciones serán dictadas, cada una de ellas por 2 de sus compañeros. Entonces, yo les haré entrega de las temáticas, las fechas y las horas, que todas van a ser iguales, de 9 a 11 de la mañana ese primer miércoles, para que ustedes entonces se agenden para el próximo mes y los meses siguientes. Dale, David, muchas gracias. Sí, exacto. Las capacitaciones van a ser el primer miércoles de cada mes de 9 a 11 de la mañana y van a estar demasiado buenas, entonces sería bacano que se programen, como decía el maestro. Bueno, entonces acá ya tenemos la base creada como tal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es iniciar a crear el repertorio. Acá tenemos un botón arriba, hacia la parte derecha que dice tablero. Entonces esto nos va a abrir un tablero nuevo como tal. Y de acá es donde vamos a empezar a crear este repertorio. Lo primero que debemos hacer es guardar la partida dentro de la base de datos que ya hemos creado. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a trabajar la apertura española. Entonces E4, E5, caballo F3, caballo C6,
alfil B5. Bueno, la apertura española es demasiado extensa, entonces yo la voy a dividir en varias partes. Por ejemplo, voy a iniciar con D6. Entonces, lo primero que tengo que hacer es guardar esta partida para que esto siempre nos quede guardado. ¿Cómo se guarda? Entonces, vamos a archivo, guardar como, y vamos a buscar dónde creamos la base de datos. ¿Dónde creamos la base de datos? Aquí en ajedrez, pues ya donde ustedes la hayan guardado, recuerden que la pueden guardar donde quieran, y aquí está escuela de formación. Entonces nos va a abrir este cuadro de diálogo. En este caso nos va a mostrar quién va con blancas, quién va con negras, porque esto se supone que es una base de datos de partidas, pero yo le puedo colocar y asignar el nombre que yo quiera. Entonces, como voy a trabajar la española, entonces coloco la española, y para identificarla, pues voy a colocar que es en la jugada 3, la jugada de 6. Ronda hielo, esto no lo tengo que colocar porque como son preparaciones que yo estoy haciendo, entonces no es necesario colocar lo de las piezas negras, el torneo y esto. Ok, le damos ok y miremos que acá ya nos quedó guardada la primera partida de española de 6. Si vamos a la base de datos en el Chessbase, aquí ya vamos a mirar que aquí ya nos quedó guardada la primera española. Entonces, como yo sé que la española es más larga, entonces también tengo que trabajar entonces ahora la española con A6, pero acá hay infinidad de variantes. Entonces, por ejemplo, puedo empezar con la española abierta, que es caballo por E4. Entonces, de nuevo, archivo, guardar como, en la escuela de formación, o como ustedes le llamen, mi repertorio, mis partidas, y entonces ya está la española abierta, que se le llama así, o le puedo colocar también que en la 5, caballo por E4. Recordemos que se le ponen 3 puntos suspensivos porque es la jugada negra. Cuando es la jugada blanca, va solo el número de la jugada y un punto. Y aquí ya tenemos también la base de la española abierta. Miremosla acá. Entonces acá miren el orden que vamos llevando. Ya tenemos la española con D6 y la española abierta como tal. Si yo les muestro mis bases de preparaciones, van a ver que es igual. Miren que tenemos la Paulsen, la India de Rey, la Marshall, y todas son preparaciones que miren que he ido haciendo desde el 2015, 2018, 2019, que todo esto me va a quedar no solo para ese año, sino para toda mi vida ajedrecística. Y eso sí, cada año o cada que yo trabaje esta apertura se va revisando y se van actualizando los temas que yo vea nuevos. Entonces, por ejemplo, yo estudié la española con D6 y en el campeonato del mundo que viene ahora entre Nepomniachtchi y Carlsen, jugó una española con una idea muy interesante. Voy incluyo esa idea dentro de mi base y así se va enriqueciendo cada vez más. Una recomendación de esto es que le tengan una copia. Al final, bueno, ahorita les voy a enseñar cómo hacer una copia, porque la verdad, una vez se me dañó el computador y perdí mucha información que tenía y bueno, entonces es bueno mantener como una copiecita de esto. Entonces, volviendo aquí a escuela de formación, bueno, y así como la española de D6 y española abierta, podemos hacer de todas las aperturas que ustedes quieran estudiar. Entonces, vamos a empezar a profundizar cómo se profundiza en una sola. Entonces, hay herramientas bastante importantes, como lo son, miremos acá donde dice notación y libro, hay varias pestañitas, una que dice notación, otra que dice referencia, tabla, entrenamiento, planilla, livebook y libro. ¿Cuáles uso yo? Yo generalmente uso las que son, bueno, las que son de entrenamiento, estas para cuando sean ejercicios que ya tengan la respuesta, lo que va a hacer es que nos va a ocultar como los ejercicios o la respuesta al ejercicio como tal. Planilla simplemente nos va a mostrar como si estuviera una planilla y estos son los que más uso, que son libro y livebook. Los uso más como una guía de lo que puede ser la apertura, pero no lo uso como si fuese ya la jugada correcta. ¿Qué es lo que hace este PowerBook o el libro que ustedes puedan encontrar? Es como reunir cierto número de partidas y decirme cuál se ha jugado más
aquí en esta N, miren, entonces nos tiene que se han reunido 644 partidas y se han jugado 535 con D4, 96 con enroque, eso significa la N. Este porcentaje es el porcentaje de victoria del blanco. Es decir, el blanco ha ganado un 58%, siempre es del blanco. Es decir, por ejemplo, aquí con este C4 el blanco solo gana un 40%. El average es el promedio de Elo y el performance es de acuerdo a ese promedio de Elo y los resultados que se han tenido. ¿En qué me baso yo más principalmente? Generalmente en lo que más se ha jugado. ¿Pero por qué? Para tener como una idea, pero como les repito, no es para mí la última palabra de lo que se ha jugado en esta partida. Entonces, como yo no sé nada acá de la apertura o como apenas la estoy estudiando, entonces me doy cuenta que D4 es la principal. Pero, ¿cómo me baso yo en que esta sea la principal? Entonces yo, en la posición clave, voy a buscar partidas modelo. ¿Qué son partidas modelo? Partidas modelo para mí son partidas de la posición, las cuales son de jugadores muy fuertes y tienen un plan interesante o un plan que me va a ayudar a mí a entender la posición. Entonces, ¿cómo buscar partidas? Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba de dos bases? Una que es la Mega 2021 y la otra que es la base de Internet. La Mega 2021 están acá. Esta es la Mega 2021. Como ven, tiene 8.458.114 de partidas. Es una base de datos gigante que se viene recopilando partidas desde 1475 y bueno, y años por allá, que tiene demasiadas partidas, entonces demasiada información acerca de las partidas que se han jugado. Y la otra es la base de Internet. ¿Qué es la base de Internet? La base de Internet, esa la he creado yo con los tweaks, que ahorita se las voy a enseñar a crear y analizar. Los tweaks, hay una página en Internet que recopila las partidas de todos los torneos del mundo semana a semana. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Mantenernos actualizados semana a semana. Porque estas megadatabases 2021, 2020, 2019, eso va saliendo año a año. ¿Listo? Estos tweaks nos va a permitir mantenernos actualizados semana a semana de todos los torneos. Entonces voy a poder encontrar información muy actualizada de lo que está sucediendo y de lo que se está jugando. Entonces, como les decía, entonces yo voy a buscar partidas modelo de esta posición. Entonces, tengo aquí la base. Hay muchas formas de buscar. En realidad, por ejemplo, si yo me voy a referencia y tengo la mega database como referencia, ¿cómo se pone como referencia? Simplemente con clic derecho, propiedades y base de datos de referencia, dejarla ahí con ese clip. Cuando yo selecciono acá, esa va a ser la base de datos de referencia donde me va a buscar de esta manera. Simplemente yo en darle referencia, ya él me va a buscar en esa base de datos partidas en esta posición. Y acá sí me va a decir realmente qué es lo que más se ha jugado, porque ya sí es una base de datos, como les decía, muy grande y también me va a dar los mejores jugadores. Esta forma es interesante de buscar, pero no es la que yo uso. ¿Por qué no? Porque no me parece tan óptima. Porque si, por ejemplo, miran, aquí tenemos la base que estamos creando. Y si yo le doy a una partida, clic, o doble clic para empezar a mirar, miremos que me va a sacar de la base de datos que estoy creando, ¿sí? Y me va a tocar volver a esta base donde estaba para crear, para volver a encontrar estas partidas, ¿sí? Entonces, esta forma no me parece tan óptima a mi modo de ver. Hay otra forma que también es interesante y es que como yo les voy a pasar este Chessbase con el tema de la clave y todo, es decir, les va a quedar activado, con doble enter
les va a buscar en una base de internet. Esto igual también va a ser muy útil para que lo tengan presente, pero también tiene algo, y es que, por ejemplo, si yo le doy en una partida, miren que se me desaparece inmediatamente la que yo estaba creando. Entonces me toca darle control Z para volver, incluso miren, ya no pude volver a mi partida anterior. Entonces, bueno, como les dije, esta forma no me gusta, porque si yo estoy creando una base y busco de esta manera, entonces se me va a perder la base que estaba creando o no voy a encontrarla como tal. Entonces les voy a mostrar la manera más óptima que yo utilizo. Acá, por eso ya teníamos guardado, y es bueno que se vaya guardando cada vez que se va creando material o que vamos actualizando. Entonces yo tengo la posición. ¿Y cuál es la manera que yo uso? Después de que tengo la posición acá, voy al Chessbase y señalo las bases de datos donde yo quiero buscar. Con control incluso, con control hundido, puedo señalar las dos bases de datos. Entonces así ya me voy a asegurar que voy a encontrar bastante información. Pues una en la mega database que tiene partidas, pues muchas más partidas, y la otra en internet que quizás están más actualizadas. Después de tenerlas señaladas, le voy a dar control F, que es control find, o también clic derecho y buscar. Entonces, control F o clic derecho y buscar. Y se me va a abrir este cuadro de diálogo. Entonces, en este cuadro de diálogo me está preguntando qué quiero buscar. Si quiero buscar algún jugador en especial, o si quiero buscar alguna posición en especial. En realidad hay otras aquí opciones de búsquedas que, bueno, son más, la verdad yo las uso poco, pero se puede mirar cómo usarlas, pero la verdad yo las uso poco, porque en realidad las únicas dos que uso son posición y datos de partidas, ya que en estas bases de datos yo lo que hago es buscar o a un jugador propiamente, o una posición dada. Entonces, para buscar la posición que yo tenía, simplemente le doy copiar tablero. ¿Por qué me copia el tablero? Él me va a copiar el último tablero que yo tenía abierto. Como estamos trabajando la española de 6 y fui directamente al Chessbase, él me va a buscar, me va a copiar el último tablero que yo tenía abierto. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar la española con D6, pero no fui al Chessbase directamente, sino que pasé por otro tablero, miremos que me va a copiar, es el último tablero que yo tenía. Entonces ya no me está buscando la española con D6, sino la española con caballo por E4, ¿sí? Entonces es importante pasar de la posición que quiero buscar directamente aquí al Chessbase, a las bases. Entonces le doy control F, posición y copiar tablero. Entonces ahí ya tengo el tablero que yo quiero buscar para empezar a crear mi base de datos. Y voy a datos de partida. En datos de partida, ¿qué le puedo colocar? Si yo quiero buscar un solo jugador que juegue esta línea, lo puedo hacer colocando aquí el nombre en las blancas en este caso, ya que lo estoy, por ejemplo, yo quiero buscar a Kasparov, coloco Kasparov acá solamente, únicamente, y me van a encontrar las partidas de Kasparov. Generalmente, como este es un trabajo que a mí me interesan las partidas de los jugadores más importantes, yo lo que hago es colocar una restricción de elo. Aquí miren este cuadro, dentro del cuadro acá hay algo que se llama elo, donde dice ninguno, ambos, uno o media. Generalmente yo pongo media, y ¿qué va a hacer esto? Me va a buscar partidas solo entre una media de 2500 y 3500 de elo, lo que me va a asegurar que son jugadores top, lo que me va a traer. ¿Por qué me parece importante esta restricción de elo? Porque, bueno, se supone que los jugadores top pues entrenan demasiado y tienen muchas ideas de apertura y que no cometen errores graves dentro de la apertura. Entonces esto nos va a servir como un filtro para esta apertura. Una vez tenemos esto, ya le damos OK y miremos que nos va a abrir esta lista con las partidas de esa línea como tal.
El proceso demora unos segundos, pero miren, ahí ya están. Bueno, ¿hasta acá va alguna pregunta? Bueno, parece que no, entonces continuamos. Una vez tenemos acá la lista de partidas, hay varias opciones para ordenarlas. Una opción muy interesante es ordenarla por año. Si ven, acá arriba de la lista está número, quién va con blancas, el elo, este es el elo de las blancas, las negras, el elo negras, resultado, número de jugadas, el año, notación. Generalmente es interesante organizarlas o por elo, por ejemplo, si yo le doy clic donde dice elo blancas, miremos que me va a organizar de mayor a menor elo, o si yo le doy en el año, entonces me va a organizar de un año, de menor a mayor, si le vuelvo a dar año, de mayor a menor, y lo puedo ir acomodando como yo quiera estas partidas. Entonces, vamos a organizarlo por año o por elo blancas. Entonces acá por elo blancas ya me voy a asegurar de que son los mejores jugadores, los que han jugado estas líneas, y voy a empezar a encontrar opciones y a encontrar las partidas modelo. Entonces acá por ejemplo, miren, empezamos a ver otra idea interesante aparte de lo que es el D4. Si recuerdan, y vamos al libro, miremos que D4 es una opción, es la primera y es la que han jugado más, pero como les dije, esto solo me sirve a mí como una guía, porque miren, por ejemplo, Bachier jugó una idea nueva que es con C3 y la jugó en el año 2019 y ganó. Entonces yo lo que hago es empezar a mirar las partidas para encontrar las partidas modelo. Alfil de 7 en Roque, caballo de 7, entonces miremos que por ejemplo hizo C3 para dominar el centro totalmente con los peones, una idea interesante. Entonces, por ejemplo, esta idea me gustó. Seguimos viendo carjacking. Carjacking no hizo D4, sino que hizo enroque, y alfil de 7 también jugó C3. Entonces, por ejemplo, acá yo me puedo empezar a dar cuenta que no están jugando tanto D4 últimamente los grandes jugadores, sino que están jugando con la idea de C3 para dominar el centro totalmente. Vamos a ver, aquí traspuso a una española muy clásica. Entonces, bueno, interesante. So Wesley sí jugó de 4. Entonces, empiezo a mirar alfil de 7 en Roque. Entonces, así empiezo a ver qué partidas modelo me parece a mí que son interesantes. Por ejemplo, acá me doy cuenta que este enroque y C3 lo están jugando bastante. Entonces, ahí me parece interesante. Entonces, este enroque y C3 yo puedo buscar dentro de esta lista de partidas nuevas partidas de esta línea. ¿Cómo lo hago? No tengo que volver a ir al chessbase y volver a hacer toda esta maniobra. Simplemente acá le doy clic derecho, editar y filtrar. Y una vez en filtrar le doy posición, copiar tablero. Lo mismo, me va a copiar el tablero que tenemos acá, ok, y me va a buscar las partidas de esta línea. Y si miramos, miren, bastante interesante algo, los resultados del blanco. Bastante interesante porque se nota que el blanco ha tenido buenos resultados ahí con esta línea. Entonces, si empiezo a mirar las ideas, vemos que son bastante interesantes de dominar el centro ahí con los dos peones centrales y empezar a presionar al negro. Aquí igual, domina el centro con los dos peones centrales. Entonces, bueno, yo me doy cuenta, voy a mi base de datos, la que tengo con D6, y me doy cuenta, bueno, aquí está interesante enroque y alfil de 7 C3, que es bastante interesante. Otra idea interesante es D4, aparte de C3. ¿Sí? Entonces miren que él nos abre como unos corchetes de otra opción. Si yo me devuelvo acá, él me va a preguntar acá cuál de las dos opciones quiero seguir desarrollando, enroque o D4. Entonces, como ya iniciamos con enroque, vamos con enroque primero. Entonces, volvemos a la lista que teníamos, a ver qué partidas modelo podemos llevar allí a la base. Entonces, por ejemplo, bueno, después de un análisis arduo, decidí que la partida de Bachier es una partida modelo.
Entonces, la quiero llevar a mi base de datos. Entonces, simplemente le doy aquí copiar partida, aquí arriba a la izquierda hay unas opciones que dicen pegar posición, copiar posición, pegar partida. Simplemente le doy copiar partida y voy a mi base que tenía con D6 y le doy entonces ahora pegar partida. Y si ustedes notan, miren que ahí ya me pegó mi primer partida modelo e incluso me dice quiénes la jugaron, Bachier contra Andriasian, ¿sí? Entonces ahí ya voy a tener una partida modelo la cual analizar. Listo. Pero no me tengo que quedar solo con una partida modelo. Puedo copiar las partidas modelo que yo quiera. Entonces decidí, por ejemplo, que esta partida que le gana Karjakin a Ivanchuk también es modelo. Bastante interesante el plan que hace acá en el flanco de dama. Entonces también igual, le doy copiar partida y voy a mi base de datos que estoy creando y le doy pegar partida. Y miren que entonces ya me va creando una base de datos con partidas modelo. Aquí ya tenemos dos partidas modelo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si el negro juega caballo G7 o si el negro juega A6, ya tengo una idea de cómo continuar más o menos. Puedo pegar las partidas modelo que ustedes crean necesarias. Por ejemplo, la del eco también me pareció interesante. Otra forma de jugar contra G6. Entonces, igual, copiar partida. Voy acá a mi base que estoy creando y pegar partida. Y miren que aquí ya me quedó también la del eco. Si me juega, por ejemplo, el negro en esta posición B5 y no caballo F6. Y así de esa manera voy creando mi base de datos con estas partidas modelo, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque son partidas de los principales jugadores del mundo, los cuales desarrollan ideas y los cuales es interesante conocerlas para aplicarlas en partidas propias. ¿Alguna pregunta hasta acá o todo va muy claro? Listo. David, todo va muy claro, hermano. Muchísimas gracias. Listo. Para recordarle a los compañeros que en el chat de la reunión ya está el link de la asistencia para que por favor en el transcurso de la reunión lo llenen y quede registrado la asistencia de cada uno de ustedes. Gracias, David. Listo, perfecto. Pero entonces, yo recuerdo que D4 es la que más jugaban, entonces yo tengo que entender por qué es la que más jugaban. Entonces me interesa también tener partidas modelos de esta. Entonces voy a la lista que yo tenía y no tengo que volver a hacer la lista, sino que simplemente, entonces ya no voy a colocar en Roque, sino que voy a colocar D4, que es la que voy a buscar. Y en la lista le doy clic derecho, editar, filtrar y copiar tablero de nuevo, ya D4, y él me va a buscar en la lista el D4. ¿Por qué me va a buscar acá? Porque recuerden que yo en la búsqueda inicial la hice desde acá, ¿sí? Entonces ya dentro de la búsqueda inicial puedo realizar otras búsquedas para ir construyendo esta base de datos. Entonces acá D4, entonces ya voy a de nuevo a filtrar por Elo. Entonces me voy a dar cuenta que también tiene buenos resultados con blancas. Y por ejemplo voy a entonces empiezo a ver partidas para entender. Entonces bueno, aquí veo que no dominan el centro con peones, sino que juegan un centro abierto. Bastante interesante acá, por ejemplo. Entonces veo que Chirov decide ahí ubicar su caballo en D5. Bueno, bastante interesante. Entonces, esta decidí que es partida modelo para mí. Puedo de nuevo llevarla a mi base de datos. Entonces, copiar partida. Voy a la base de datos que estoy creando, española con D6 y pegar partida. Entonces miren que ahí ya me empieza a crear también la base de datos con D4, con las partidas modelo. ¿Cómo voy a...? Es importante para que siempre me quede guardado. Entonces ya no le voy a dar guardar porque me va a duplicar la partida, sino que le voy a dar reemplazar. Acá en guardar, ustedes se paran ahí y aparece la opción reemplazar. ¿Qué va a hacer esto? Va a reemplazar la partida que había guardado antes, que solo iba hasta D6. Ya me va a guardar la información nueva. Es importante esto. Para guardar toda la información que yo vaya metiendo, me voy a parar en guardar y en reemplazar. ¿Listo?
y eso nos va a ir guardando todos los cambios que voy haciendo dentro de la base de datos. Entonces acá, bueno, sigo, pero D4 es bastante extensa, creo que no me basta solo con una partida modelo, tengo que mirar más partidas modelo. Entonces, por ejemplo, Adams, aquí vemos que Adams no comió en D4 directamente, sino que hizo primero alfil D7. ¿Habrá alguna diferencia? Entonces tengo que empezarme a hacer ese tipo de preguntas. Entonces acá comió en D4 directo de nuevo, pero ahora no cambió los caballos, sino que cambió este. Dama F3, C5, entonces yo veo que esta es otra partida modelo y que Chirov es un jugador que es experto en la línea. Entonces, copiar partida y pegar partida en la base de datos de nosotros. Miren que esta estaba analizada dentro de la mega database de 2021, hay partidas analizadas. Entonces esto, bueno, por un lado nos va a nutrir más la base, pero por otro lado tenemos que ser críticos a la hora de estos análisis. ¿A qué me refiero yo? A no confiar ciegamente en los análisis que hay allí, porque pueden venir análisis con errores. No sé si conocen, por ejemplo, la historia de la partida de Anand con Alonso Zapata, que Anand creyó ciegamente en el análisis de un libro, si no estoy mal, de un informador, de una variante que mostraba un informador, confió ciegamente y resulta que perdía pieza en una. Y en 7 jugadas, Anand tenía pieza de menos con Alonso Zapata y perdió la partida. Entonces, ¿a qué los invito yo? A ser críticos con la información que se reciba, a no tragar entero, como se dice así. Listo. Bueno, una vez yo tengo las partidas modelo, entonces ahora sí me gusta usar el módulo de análisis. ¿Qué es el módulo de análisis? El módulo de análisis, o más conocido como Fritz o Stockfish, o bueno, hay varios. Yo lo uso ya para sacar conclusiones de la línea acerca de si las partidas modelo que elegí están bien y qué plan puede ir mejor. Listo. Entonces vamos a iniciar con enroque. Yo empiezo a poner el módulo, pero yo no le hago caso entero a lo que dice el módulo. Es decir, el módulo, ¿cómo lo uso yo? Muchachos, y es una recomendación muy importante, y es no confiar 100% en lo que dice el módulo. Si bien pues se puede decir que es matemático, pues esa jugada es matemática, pero como ir incluyéndole conceptos de los que tiene uno propiamente como jugador. Entonces, acá, por ejemplo, me doy cuenta alfil D7, C3, caballo G7. Entonces acá, miren, me empiezo a dar cuenta que D4 tiene una buena valoración, entonces me parece interesante. Entonces voy viendo que esta línea está bastante interesante de jugarla, ¿sí? De jugarla, entonces me parece muy, muy bacano porque de esta manera, entonces me voy dando cuenta que el plan que está realizando acá este jugador está bastante interesante. Pero entonces miren acá, por ejemplo, acá jugó alfil G5. Si empezamos a interactuar con el módulo, miren que me da D por E5. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué razón? ¿Con qué idea? Entonces acá me dice D por E5. Él me va agregando acá la variante D por E5 y dama C2, con idea de llevar la torre a D1. ¿Qué también puedo hacer yo? Puedo plantear ideas con flechas. Es decir, por ejemplo, acá dama C2 y yo quiero plantear que la idea es llevar la torre a D1. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la tecla Alt hundido, puedo hacer la flecha que yo quiera. ¿Sí? Y la puedo borrar también, con idea de llevar la torre a D1. O también puedo señalar alguna pieza, alguna casilla. Por ejemplo, si la idea es llevar la torre a D1 para aprovechar la clavada de este alfil, ¿sí? Entonces estas flechas nos va a ilustrarnos también para tener ciertas opciones de lo que es el plan como tal. Esto en cuanto al módulo. El módulo me parece interesante usarlo, pero como les venía diciendo, no para que sea como la última palabra como tal, sino para que empiecen a explorar la idea que tiene el módulo. Entonces, por ejemplo, acá yo me doy cuenta que D por E5
La idea es llevar la torre a D1, una idea bastante interesante, bastante novedosa, donde por ejemplo si se enroca, entonces ya me va a permitir realizar otro tipo de movimientos. Por ejemplo, miren, caballo de 2, entonces ir interactuando para encontrar el plan que tiene el módulo como tal. El módulo se puede usar también, y es donde más útil, es en posiciones ya concretas, en posiciones donde ya tengamos como que definir, ¿sí? Posiciones concretas donde sean posiciones más avanzadas, que sean muy tácticas y que tengamos que encontrar la jugada precisa como tal. Generalmente el módulo en la apertura es o sea, va a variar demasiado en sus valoraciones. ¿Por qué razón? Porque hay demasiadas opciones. Y como les decía, el módulo se usa más que todo es ya cuando hay pocas opciones y son concretas. Listo. Entonces, acá por ejemplo, después de tener las partidas modelo y usar el módulo, entonces miren que ya vamos teniendo lo que es la española con D6. Recuerden reemplazar, importante, para tener siempre guardado esto. Entonces, bueno, la española con D6 ya la tengo lista, entonces voy a continuar con la española con caballo E4. Entonces voy aquí a la base que ya había creado. David, Dime. un compañero, Andrés Quintero, él tenía la mano levantada. No sé si de pronto tiene Listo, alguna ya. pregunta o algo, o las dejamos para el final. Podemos. ¿Lo puedes autorizar para que hable? No lo veo acá. Andrés Esteban, ¿no? Andrés Quintero. Ya. Andrés, ya puedes activar tu micrófono. Andrés, ¿sí tiene la pregunta o continuamos? Bueno, Entonces, continúa entonces, David, dale. listo. Entonces ahora voy a continuar con caballo por E4 y voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Listo? El mismo procedimiento. Entonces, ya tengo acá la posición. Voy al Chessbase, la Mega Database y la Internet. Ya las tengo señaladas. Recuerden que con control hundido señalo las dos. Control F. Y aquí me va a quedar guardada la posición que había buscado anteriormente. Entonces simplemente dale copiar tablero y ya me va a traer el último tablero que estoy trabajando. En datos de partida voy a dejar igual una media de Elo de 2500 a 3500 y le doy OK. Y acá de nuevo me va a sacar la lista con estas partidas que de la posición nueva que busqué. De nuevo lo puedo filtrar por Elo, entonces aquí ya me doy cuenta que hay partidas bastante interesantes. Por ejemplo está Kasparov. Hay que tener cuidado aquí con estos celos, por ejemplo, si ven de Guillermo Vázquez y de Naranayan y Grigorians, son partidas de internet, listo. Ya con la pandemia también dentro de la mega database y dentro de la base de los tweaks se están incluyendo partidas que se jueguen por internet, listo. Entonces pues son jugadores muy fuertes, pero tener en cuenta que ese es Elo de internet y no Elo de la FIDE. Entonces acá, por ejemplo, me voy con Kasparov. Con Kasparov y D4, me doy cuenta que es la opción principal. Idea de presionar ahí en D5 y caballo D2. Entonces, D4. Entonces aquí ya me doy cuenta que D4 la juegan casi todos los jugadores. Entonces D4 es la primera opción. Entonces voy a mi base y empiezo a actualizarla. Entonces acá D4 es la primera opción. Si voy al libro, miramos que B5 es casi única. ¿Por qué me doy cuenta que es casi única? Porque de 4300 partidas hay 4100. Entonces ahí ya sí, pues son bastantes. B5. Pero entonces yo me puedo preguntar, bueno, ¿y por qué es casi única? ¿Por qué, por ejemplo, no puedo comer peón por?
Por ejemplo, miren algo acá también que hay que tener en cuenta. Cuando se hace una jugada, si ustedes ven, si hago una jugada por acá por la mitad que diferente a, por ejemplo, al fila 4, miren que él me la acomoda directamente en una variante. Pero si la hago al final de la línea donde estoy, es decir, por ejemplo, acá, ¿por qué no se come? Entonces me abre un cuadro de diálogo. Me pregunta, bueno, ¿qué quieres hacer con esta jugada? Incluirla como nueva variante, incluirla como nueva línea principal, sobreescribir. Sobreescribir es borrar la que tenía, colocar esta o insertarla. Insertarla es casi lo mismo que nueva variante. Entonces acá yo le doy nueva variante y miren que me va a abrir los mismos corchetes de la pasada. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que por D4 no la juegan casi. Entonces, por ejemplo, acá sí, acá me parece, por ejemplo, interesante usar el módulo. Entonces coloco el apuntador y me doy, bueno, y me pregunto, ¿y por qué no la juegan casi? ¿Qué pasa con esta línea? Me doy cuenta aquí que tiene problemas acá con la columna E, ¿sí? Y con este caballito. Entonces, por ejemplo, acá que jugadas, por ejemplo, como D5, entonces acá empiezo a construir acá, entonces acá ya tengo alfil G5 y estoy quedando bien. Entonces, de esta manera voy construyendo esta línea pues como tal. ¿Sí? Esto es como, aquí lo que estamos haciendo es colocando ejemplos de cómo realizar este procedimiento, ¿sí? Pero esto generalmente requiere de más tiempo y de más análisis, pues a la hora pues de usar módulo, por ejemplo. Entonces, bueno, no, yo me doy cuenta que B5 es la principal, alfil B3 casi única, y la idea del negro es realizar D5, y aquí el blanco recupera el peón. Entonces sigo viendo partidas modelo y la idea es traer estas partidas modelo. Aquí vemos a Carlsen, por ejemplo, vemos a Kasparov. Acá tiene esta idea de caballo de 2. Llevar el alfil por C2. Entonces, bueno, yo me doy cuenta que esta partida es modelo. No le doy copiar partida. Voy a mi base de datos. Y le doy pegar partida. Y de esta manera, miren que así se va creando la base de datos de repertorio basado en partidas modelo. Listo. Partidas modelo. Aquí de nuevo Caruana. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que estas partidas modelo también de la línea con D4 le jugaron. Entonces, copiar partida. Y ahora voy a la base que estoy creando y le doy pegar partida. Y recuerden que para guardar los cambios que yo vaya haciendo, entonces ya es archivo y reemplazar. Listo y ok. También se le puede dar control R. Control R también es reemplazar. Y de nuevo, entonces así voy creando la base de datos con muchas partidas y bastante interesantes. Y si miran, acá ya cerrando, si miran, ya dentro de Escuela de Formación ya tenemos 2 líneas de la española. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir ir creando nuestro repertorio, nuestra base de datos, que es bastante importante para tener un repertorio sólido. Les quiero hablar entonces ahora de lo que son los tweaks como tal. Los tweaks o base de internet. ¿Qué son los tweaks? Como les decía, esto se actualiza semanalmente. Aquí les dejé el link dentro de la presentación de lo que es, de la página que es. Y aquí vamos a abrirla. Aquí ya la tenía abierta. Entonces, si se dan cuenta, la página se llama The Tweak in Chess, The Week in Chess. Y acá están todos los tweaks de todas las semanas. Miren, están numerados, van semana a semana. Aquí está la fecha que se está dando. Y aquí está la forma de cómo descargarlos. ¿Cómo lo quieres descargar?
si en CBV o en PGN. ¿Cómo me doy cuenta yo en cuál tweak voy? Entonces, tengo la base de internet acá, ¿sí? Le doy clic derecho, propiedades, y le doy en mostrar protocolo. ¿Qué va a hacer esto? Me va a mostrar las bases de datos que yo he incluido dentro de esta base. Como les digo, esta base de internet es una base que yo he ido creando y la cual yo lo que hago es descargar cada tweak y incluirlo dentro de esta base. Entonces acá me doy cuenta, si bajo hasta el final, que voy en el 1390. Y acá en el tweak también van en el 1390, es decir, está actualizado hasta la fecha. Por decir, si yo veo que me falta el 1390, ¿cómo lo voy a incluir? Entonces, le voy a dar en descargar como CVV y me va a descargar un WinRAR. Si ven, él me descargó este WinRAR que va a traer la base de datos de esas partidas de esta semana. Aquí está el WinRAR, entonces yo lo puedo extraer en la base perdón, en la carpeta que yo quiera. Pues, por ejemplo, yo tengo una carpeta creada que se llama Twix Internet. Le doy a aceptar y ahí me va a quedar. Y bueno, entonces ya ahí lo descargué como tal lo descargué. Y ahora, ¿cómo lo voy a incluir dentro de esta base? Entonces voy a ir a abrir, tengo que abrir primero el tweet que descargué. Busco la base, busco la carpeta donde lo descargué. Por ejemplo, es esta, Twix Internet. Acá está Twix 390 y la abro. Como ya estaba, me pregunta aquí sobre escribir. Entonces aquí está ya. Pero si miramos, ella me quedó acá aparte, ¿sí? Twix 390 me quedó aparte. ¿Cómo la voy a incluir? Simplemente yo puedo, hay dos formas. Una es control C y control V dentro de la base y él te lo va a empezar a importar. Pues en este caso, como ya está importado, me dice que ya está importado. Pero si es uno nuevo, entonces simplemente es descargarlo, o extraerlo del fichero WinRAR en una en una carpeta, la que ustedes quieran, abrirlo aquí en el Chessbase mediante la pestaña abrir y una vez se tenga abierto, entonces copiar y pegar, listo. Copiar y pegar dentro de la base y así semanalmente van a ir actualizando esta base de datos. Si ustedes ven este tweak 1390 tiene partidas desde el 14 del 04 hasta el 28 del 06, es decir, hasta la semana pasada. ¿Qué nos va a permitir esto? Entonces, estar muy actualizados en cuanto a información. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Hasta el regálame momento no, David. un Dale segundo, tranquilo. voy por agua, listo. Dale tranquilo, David, dale. Eh, Compañeros, como les dije ahorita, ya en el chat encontramos el link para poder hacer la asistencia. Entonces, por favor, mientras que David tiene este receso, podemos ir llenando dicho link para tenerlo presente. De nuevo, agradecerles por su asistencia. Y tenemos David, un compañero levantando la mano. Listo. Hernando. Ya puedes activar el micrófono, Hernando. Hernando, ya puedes activar el micrófono para hablar, que no te escuchamos en este momento. Hernando, ya puedes hablar. Activa el micrófono y puedes hablar, Hernando. Dale.
Bueno, entonces después continuamos. Después si puede hablar, listo. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, un tema muy importante también, que es, bueno, más allá de que yo tenga mi repertorio, entonces ahora vamos a ver cómo preparar contra un rival. Es decir, por ejemplo, mañana yo sé que me toca, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner a César Montoya, que lo veo ahí conectado. Entonces mañana me toca contra César Montoya y yo voy de piezas blancas. Entonces yo quiero, el ChessBase me va a ayudar para buscar información de este jugador. ¿Cómo puedo buscar información de este jugador? ¿En qué páginas le recomiendo? Entonces, otra de las páginas que le recomiendo para esto, que ya es la muy conocida, es Chess Results. Listo, Chess Results. Está esta página, Chess Results, que nos va a abrir acá. Resulta que en esta página también hay partidas guardadas de los torneos que suben en esta página. Si yo le doy en búsqueda de partidas, acá mire, en la parte inferior izquierda, está búsqueda de partidas, me va a preguntar que qué jugador quiero buscar. Entonces, por ejemplo, yo voy mañana con César Montoya. Entonces, en el ajedrez, las bases de datos siempre se manejan, es primero por el apellido. ¿Listo? Siempre por el apellido y después por el nombre. Entonces, Montoya y nombre César. Le doy buscar y entonces él me va a buscar las partidas de César Montoya. Listo. Y este me permite la opción de descargar en formato PGN. Al yo descargarlas en formato PGN, ya voy a poder abrirlas en mi ChessBase. Entonces aquí las abro y resulta que se me guardaron acá en esta base que es mi PGN y esto es una base que viene ya pues como, o sea, viene, esto no lo crea uno, sino que ya el ChessBase propiamente guarda ahí estas partidas. Entonces yo voy a buscar a César Montoya que juega con las piezas negras. Y lo puedo buscar, lo que yo hago es buscarlo en las bases, en todas las bases de datos. En esta y en todas. Entonces la voy a buscar en Mega, con control señalo internet y con control mypgn, que fue donde el ChessBase me abrió las partidas de César. Le doy control F y recordemos, es importante, miren, acá abajo del cuadro de diálogo nos dice qué está buscando. Lo que tiene un chulito es lo que esté buscando. Yo ya no quiero buscar esta posición, listo. Ni quiero buscar este elo, sino que quiero buscar a César Montoya. Entonces acá lo puedo dar, poner a 0, acá abajo, y él me va a resetear todo lo que yo había hecho anteriormente. Entonces voy a buscar a César Montoya. Recuerden que en el ajedrez es primero el apellido siempre. Entonces Montoya, César. Con este ignorar colores es importante a la hora de realizar una preparación y de buscar información sobre un rival, porque lo que va a hacer es que si lo deshabilito, me va a buscar solo las partidas de César Montoya con las piezas negras. Entonces ya le doy OK y miren que este me va a tirar todas las partidas de César Montoya que encuentre. Aquí sí es súper importante filtrar por año. ¿Por qué por año? Porque si yo filtro por año, me va a mostrar las últimas partidas que ha jugado César últimamente. Bueno, y me doy cuenta que hace mucho no juega. Pero es importante siempre ver lo último que ha jugado. ¿Para qué? Porque eso es lo que me va a servir como referencia a la hora de esta preparación. Entonces empiezo a mirar las partidas de él. Tengo que tener cuidado que hay veces me salen duplicadas. ¿Por qué me salen duplicadas? Porque estaban en dos de las bases que busqué. ¿Sí? Por ejemplo, busqué en Mega Database y en Internet y ahí estaba la misma partida en las dos bases. Pero es simplemente tener cuidado con el rival. Aquí estaba duplicada. Entonces, por ejemplo, aquí me doy cuenta que juega India de Rey. O no India de Rey, pero transpone como una Neo Grunfeld. Bueno, ahí voy teniendo información. Aquí me doy cuenta que juega también con E6, o sea, que juega de todo prácticamente. Aquí de nuevo, esquemas con India de Rey. Entonces me voy dando cuenta que juega esquemas tipo India de Rey. Pero yo digo, no, pero es que yo juego peón dama
peón rey únicamente. Entonces yo puedo buscarlo con peón rey dentro de la misma búsqueda. ¿Cómo? Simplemente coloco E4, le doy clic derecho, editar, filtrar y copiar posición, ok, y ya él me va a mostrar las partidas contra peón rey. De nuevo por año, entonces acá me voy a dar cuenta que juega contra peón rey. Entonces la última partida jugó como una especie de moderna. Las puso aquí a Pirk. Bueno, interesante. Entonces me voy dando cuenta, aquí jugué 4-5. Entonces me doy cuenta que es un jugador que juega demasiadas cosas, ¿sí? Juega demasiadas cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hay una opción. Y es, por ejemplo, con control A, señalo todas las partidas de César. ¿Para qué esto? Para llevarlo a un libro. Entonces le doy clic derecho y selecciona libro. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a abrir otro tablero con un libro, ¿se acuerdan? Pero ahora este libro no es el PowerBook, sino que es el libro de César Montoya. Y aquí me voy a dar cuenta la probabilidad de que me juegue cierta variante. Entonces, por ejemplo, miren, ha jugado 37 partidas con E5, D6 y C5. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a preparar principalmente lo que él juega. Caballo F3 y acá, entonces me doy cuenta que ha jugado 21 partidas con caballo C6 y 13 partidas con F5. ¿Sí? Estas preparaciones incluso también las puedo guardar. ¿Para qué? Para que estas preparaciones me sirvan en un futuro. ¿Cómo las puedo guardar? Simplemente voy al Chessbase y bueno, voy al tablero y voy a guardar dentro de la base que yo tengo, en cualquier base que ustedes tengan de preparaciones. En este caso voy a guardar en la misma escuela de formación. Entonces la preparación contra César Montoya. Entonces, archivo, guardar como, aquí en la escuela de formación, y entonces acá, preparación, César Montoya. ¿Para qué me va a servir esto? Para que esta preparación me sirva en un futuro. ¿Por qué? Porque dentro de 4 partidas me toca contra un pelado que juega lo mismo que César. Ve, yo preparé esto ya contra César, entonces esto me va a servir para esta partida. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, yo me doy cuenta que juega esto, que también juega F5, nueva variante, entonces que juega varias cosas. Entonces caballo C6 y por ejemplo yo juego alfil B5 y acá juega A6 principalmente, pero también juega F5. Entonces aquí en la preparación, entonces voy colocando A6 y también juega F5 y así voy a ir desarrollando esta preparación. Listo. ¿Qué puedo hacer para esta preparación? Lo mismo, con partidas modelo de la base, de las bases de datos que tengo e ir incluyéndolas. Entonces acá, por ejemplo, F5, voy a preparar esta, F5. Entonces voy a las partidas modelo. ¿Cómo las partidas modelo? Señalo la mega database y la internet, control F. Recuerdo que ya no quiero buscar a César Montoya, sino que ya voy a buscar las partidas modelo. Entonces en el elo le doy una media, en la posición le doy copiar tablero y ok. Entonces de nuevo me va a abrir aquí partidas modelo. Y aquí voy a encontrar entonces alguna partida modelo. Entonces acá por ejemplo D3 me parece interesante con esta idea. Entonces bueno, después de profundizar me doy cuenta que D3 es la mejor jugada y que esta partida de Sugirov es la partida modelo. Entonces le doy copiar partida. Voy a la base que estaba creando, pegar partida. Entonces esto me va a servir de preparación contra César Montoya, pero también me va a quedar guardado como una preparación de la apertura. Entonces así voy a ir creando un repertorio de apertura bastante sólido, ¿listo? Entonces la invitación es a que aprendamos, bueno, a manejar esto. Creo que hay muchas personas acá dentro de este grupo que incluso pueden manejar mejor el Chessbase que yo, pero entonces es a que todos lo utilicemos porque es una herramienta bastante importante en el ajedrez y que toda preparación de partida, toda preparación de una línea la guardemos y vamos creando
De ese modo, el repertorio como tal, el repertorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Noé, Noé, ya puedes activar el micrófono. Ah, no, está bueno. Noé, puedes activar el micrófono, Noé. No, está pidiendo es el link de la asistencia. Ahí ya se los puse inclusive en el grupo Listo, y ya lo tienen aquí en el chat. perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay opción de activar micrófono para los invitados. Psicólogo Víctor. Ah, intenta activarlo ya, Víctor, porfa. Como tal. Parece que no están pudiendo activar el micrófono, ¿o qué? Bueno, no se ve ni siquiera. En la parte superior derecha, aquí está activar micrófono. De pronto mira a ver si... Bueno, listo. Ahí permitimos lo del micrófono, David, a ver si de pronto. A todo mundo. Sí, listo. Hola, ahora sí se ve. Listo, muchas gracias, David. Ah, listo, perfecto. Sí, me parece importante, pues, interactuar con ustedes. Más que esto sea una charla, eh, ¿cómo se dice esto? Como que sea yo hablando solo. Me parece importante que ustedes interactúen conmigo acerca del chess base y acerca también no solo del chess base, sino también del ajedrez, ¿listo? Estoy acá para responderles las preguntas que ustedes crean necesarias acerca de planes de entrenamiento, de lo que consideren importante, ¿listo? Entonces, dale, Sosa levantó la palabra. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Profe, bueno, mi nombre es Esteban Sosa, del municipio de Tulia. Profe, quiero preguntarle, yo he visto pues que, por ejemplo, cuando uno está mirando las partidas ya como tal, el chessbase da como una opción de mejores jugadas. De pronto me podrías ilustrar un poquito sobre eso. Ya sé que me estoy saliendo como el tema de aperturas, pero sí me gustaría pues como mirar esa partecita para poder analizar con los pelados las partidas que juegan entre ellos. Lo de mejores jugadas creo que yo lo tengo deshabilitado, pero es de esas amenazas con flechas y esto, ¿o a qué te refieres? Sí, por ejemplo, que digamos en esa posición que usted tiene ahí, que él me da la opción como de decir cuál es la mejor jugada mía en ese caso, pues que digamos que yo ahí mueva a caballo C3, que él me pueda decir Bueno, que esa es la aquí mejor juega jugada el negro, sí. y la otra. Sí. Es que esa construcción pues se realiza mediante análisis. Quizá aquí el apuntador o el freeze o el stockfish o el módulo de análisis te va a decir cuál es la mejor jugada de la posición. Pero como es eso va fluctuando y muchas veces estas valoraciones que da acá el módulo no son las adecuadas, porque si uno profundiza más allá, se va a dar cuenta que esa valoración estaba errada, por decirlo así. Pero entonces, como para identificar la mejor jugada, la forma es, pues yo diría que análisis propio ahí en el tablero y también ayudándose un poco por el módulo, ¿sí? El módulo de análisis.
Sí, sí, sí capté tu pregunta, Esteban. Sí, profe. Esa es como como lo que quería saber de ese programita. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, David, tenemos a Noé también con la manito levantada, entonces no sé si fue que le quedó levantada desde ahora o quiere intervenir en este momento. no de pronto fue que le quedó levantada, ¿no? David, entonces continúe, David. Listo. Les voy a mostrar un poco, les voy a mostrar acerca del el material que les voy a compartir. Aquí está el Google Drive. Bueno, lo voy a abrir desde mi propio Drive. Y es este. Material Chessbase. ¿Qué tiene este archivo, por decirlo así? Tiene el PowerBook 2015. Como les dije, creo que hay PowerBooks más actualizados, pero la verdad, yo solo lo uso como una referencia y no como si fuera lo que se juega. ¿Qué es el PowerBook? El PowerBook es este libro que aparece acá de estas partidas. ¿Listo? Este es el PowerBook. Es como el installer, pues. Tiene una otra carpeta que se llama ciclo táctico. ¿Qué es este ciclo táctico? Como ven, van mates en una, en dos y en tres de Polgar, también eh, bases de combinaciones como tal. ¿Por qué me parece importante esto? Y lo he venido notando, por ejemplo, en jugadores, bueno, no voy a decir nombres, pero en algunos jugadores que han llegado a la selección Antioquia y que se nota que no han trabajado este ciclo táctico. ¿Qué es lo que es este ciclo táctico? Por ejemplo, cuando yo inicié en el ajedrez, recuerdo que lo primero que yo hice fue trabajar mates en una, les hablo como 500, mates en dos, mates en tres, todos escribiéndolos. Es decir, yo tenía mi cuaderno donde desarrollaba los mates en una, mates en dos, mates en tres, los cuales los tenía en fotocopia, ¿sí? ¿Qué me facilitó esto a mí? Me facilitó varias cosas. Una, el conocimiento del tablero, que es fundamental para todo ajedrecista. Y es que muchas veces nos acostumbramos a colocar nuestros alumnos únicamente a realizar táctica en Internet, en páginas como Chesstempo, en Lichess, bueno, hay infinidad de páginas para realizar este tipo de ejercicios. ¿Qué pasa? Pues por un lado, por ejemplo, con Chesstempo no estoy tan de acuerdo porque ahí tu alumno solo va a hacer la primera jugada y el otro te responde y tú haces la segunda y así. Entonces, ¿qué va a crear esto? Vamos a entrar a Chesstempo. ¿Qué va a crear esto? Es que el alumno o el deportista muchas veces va a realizar estos problemas por intuición y no porque haya calculado todo tal cual como es con todas las variantes, ¿sí? Entonces, por un lado me parece esto y por otro lado, el no escribir va a hacer que el deportista como que no se familiarice con el tablero como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo deportistas que están ahora en la selección Antioquia, eh, o sea, me tocó como devolverlos y los tengo haciendo este tipo de ejercicios en fotocopias y escribiendo con todas las variantes, ¿sí? ¿Qué va a permitir esto? Que se familiarice con el tablero. Son deportistas, por ejemplo, que cometen errores a la hora de escribir una partida, que eso no está bien para un deportista, porque un ajedrecista debe conocer el tablero y debe no tener ese tipo de errores, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado,
me voy a asegurar de que en la respuesta mi alumno o mi deportista vio todas las variantes y no lo hizo solo por intuición. Como por ejemplo acá se puede hacer solo por intuición. O sea, por ejemplo acá yo puedo intuir que la jugada es alfil C5 y que si dama por, dama jaque y me como la dama, pero puede que él no vea qué pasa si dama de 3, si rey de 3, perdón. ¿Por qué? Porque miren que él solo me va a hacer dama por D5 y no voy a saber si él calculó realmente qué pasaba, si rey de 3 y si calculó qué pasaba con otras opciones. Mientras que si yo, por ejemplo, le pongo esta posición a escribirla y yo tengo la respuesta, yo voy a saber si él me puso alfil C5, si me respondió dama por y si me respondió rey de 3. ¿Sí me hago entender? Bueno, eso por un lado. Y por un lado es que yo me aseguro que vea todas las variantes y por otro lado que me parece muy importante que el deportista conozca el tablero como tal y que cree un pensamiento esquemático. ¿Cómo así que un pensamiento esquemático? Todos estos mates en una, por ejemplo yo los tengo acá abiertos o en dos, son infinidad, pero si el deportista o el alumno los realiza todos, el cerebro va a empezar a trabajar con pensamientos esquemáticos. Es decir, se van a crear esquemas dentro del cerebro de lo que son estos mates. Estos, por ejemplo, son mates en 2 como tal. Todos estos, miren, desde el 1 se va a ir creando pensamientos esquemáticos. Desde el más básico, por ejemplo, que es este, que es el de la dama, y todos estos son esquemas que les va a ayudar al deportista cuando está iniciando. ¿A qué? A crear este pensamiento esquemático, a aprenderse el tablero como tal con sus coordenadas y también a acostumbrarse a pensar en las opciones. Es decir, por ejemplo, si un alumno me escribe acá rey C3 y solo me escribe rey A4, por ejemplo, para mí el ejercicio está malo. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a acostumbrar a mi deportista a que piense todas las opciones y que no sea un pensamiento lineal, sino que sea también más bien un pensamiento como en árbol, ¿sí? Como un árbol de pensamiento donde va a considerar las opciones, porque el rival casi siempre va a tener opciones dentro de los cálculos que hagamos dentro de una partida. Bueno, volviendo a qué más tiene este, este archivo que le estoy pasando. Tiene la mega database 2021 y la base de internet, listo, que como les decía, esta de internet las tienen que ir actualizando ustedes semana a semana. La mega sí estar pendiente a cuando sale para que sea la 2022 y así. Y les envío un libro que para mí es ¿cómo les digo? Es como la Biblia del ajedrez en cuanto a estrategia. Listo. El libro se llama Secretos de la Estrategia Moderna en Ajedrez, Avances desde Ninsowish. Este libro es de John Watson. Ninsowish fue un revolucionario del ajedrez, por decirlo así, con su libro Mi Sistema. Es el creador de la escuela moderna del ajedrez, con ideas muy nuevas, ¿no? Porque se venía de la escuela clásica donde se tenía que dominar el centro obligatoriamente con los peones, si no entonces estabas equivocado y llegó Ninsowish con Mi Sistema y revolucionó el ajedrez, incluyendo lo del contragolpe central, bueno, infinidad de cosas. Pero este libro, entonces, en la primera parte hace como una recopilación de lo que fue esa escuela moderna y de las ideas nuevas, y también hace otros aportes a dicha escuela en cuanto a estrategia. Es un libro, la verdad, bastante interesante, donde John Watson habla de temas muy importantes. Si vemos el inicio, el sumario, perdón, miremos que la primera parte es como hablar de lo que hablaba Ninsowish, del centro del desarrollo, las minorías, las mayorías, peones pasados, cadenas de peones, la evolución, bueno, muchos temas, y va a pasar una segunda parte donde son las nuevas ideas y revoluciones modernas. Entonces es un libro que es bastante interesante, que te va a hablar de un alfil moderno, entonces
que bueno, que no todos los alfiles que van por la misma color de los peones centrales son malos, porque hay alfiles que pueden llegar a ser muy buenos. Caballos en un costado se dicen que son malos, bueno, hay caballos que no. Y habla de una regla que para mí esa quedó marcada en cuanto al ajedrez y que me parece muy importante, y es la independencia de las reglas. Es decir, en el ajedrez no hay una regla absoluta. Toda posición debe analizarse independientemente. Entonces, más adelante en las próximas charlas se van a tocar temas estratégicos, pero me parece que este libro les va a ayudar mucho a ir entendiendo lo que es la estrategia en el ajedrez, y va a tocar temas muy importantes para sus deportistas, ¿sí? Que me parece muy, muy interesante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Cuéntenme acerca de ajedrez, de lo que quieran, pues, o sea, la verdad, este espacio me parece muy interesante, pero me parece más interesante si es interactivo, porque uno sentarse a hablar solo quizá, pues no va a ser tan educativo o tan, no sé, me gusta más que sea interactivo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de ajedrez, de planes de entrenamiento, de qué se debe incluir, pues soy todo oídos. Cuéntame, Sosa. Profe, pues no, vea, yo en este cuento, digamos que estoy volviendo a empezar. Sí quisiera tener pues como parámetros de cómo enseñar aperturas, que digamos, o sea, he visto que en los pelados de acá pues es como una de las mayores falencias, que tenían pues como un concepto muy errado sobre una apertura, y digamos que yo no tengo el concepto claro de cómo enseñar o qué aperturas debería uno como buscar al inicio, si es mejor las abiertas, las semiabiertas, las cerradas, o dependiendo pues como el punto de juego de los pelados. Pero entonces, para iniciar, ¿qué conceptos debería tener yo en cuenta como para enseñar? Sí, bueno, ¿con qué apertura empezar? Eso es, hay muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que dice que es mejor empezar con las aperturas abiertas, es decir, con E4, E4, E5. Por ejemplo, la escuela rusa dice que es mejor iniciar con D4. Eh, entonces eso es muy relativo. Yo creo que eso va más del gusto, del gusto y del estilo de juego del chico como tal, ¿sí? La forma para estudiarla, yo creo que es esta que les he dado acá. Es ir cogiendo partidas modelo, ir cogiendo ideas de esas partidas modelo y de cómo desarrollarla. También hay libros de aperturas, pero ¿qué pasa con estos libros de aperturas? Que en un año, 2 años quedan prácticamente obsoletos, porque es que esto hay que irlo actualizando cada vez. Entonces lo que yo recomiendo es que sea de 4 o de 4, pues la verdad no, o sea, hay muchas teorías. Mi recomendación es E4, pero puede ser también D4. Y que se haga con partidas modelo. ¿Por qué recomiendo yo E4? Porque me parece muy importante que los deportistas entiendan el concepto del dinamismo en el ajedrez. ¿Saben qué es el dinamismo en el ajedrez? ¿Alguno sabe? Pues creo que es la forma de salir y la propia intuición del jugador, ¿no? Ese es como el desarrollo el desarrollo de las piezas, el dinamismo. El dinamismo tiene que ir va muy de la mano con la actividad de las piezas, y la importancia de que las piezas realicen y cumplan una función, de que las piezas tengan la facilidad de realizar algún ataque, de que las piezas jueguen activamente, ¿listo? Es muy importante que los deportistas entiendan primero ese concepto del dinamismo, para mí personalmente, porque en el ajedrez es fundamental la actividad de las piezas y el dinamismo de las piezas. Entonces, por eso recomendaría pues iniciar
con aperturas abiertas, con temas de E4 y todo esto. ¿Y cómo? Pues basándose o en partidas modelo o también buscando algún libro de apertura como tal ya más puntual. ¿Sí me entendiste? ¿Quedó solucionada tu duda? Esteban es tu nombre, ¿cierto? Sí, está en mi nombre. Profe, sí, y lo otro era pues como si de pronto por el grupo nos podrían dar recomendaciones de algunos libros para leer en estos momentos pues de algunos que estemos empezando, ya cuando de pronto tengamos jugadores con mayor experiencia, como para ir de pronto no estancándonos, sino ir cada vez mejorando con estos pelados. Sí, claro, la idea es ir pasando información, o sea, varios tienen mi número, pues ahí tienen mi número personal, bien puedan y me hablan y me piden información de lo que quieran, como les digo, los más interesados porque ustedes tengan información y porque progresemos somos nosotros, porque si ustedes progresan y progresan con sus deportistas, pues van a nutrir la selección Antioquia, que a la final pues es como el objetivo de todo, ¿cierto? Entonces ahí tienen mi número, me pueden hablar, preguntar con toda la confianza que estoy para ustedes. O sea, de verdad que la idea es que haya progreso y para ese progreso, si yo les puedo ayudar en lo que sea, con todo el gusto y todo el amor del mundo, me pueden buscar, listo. Hernando, cuéntanos. Hernando, tienes que activar el micrófono. Acá arriba a la derecha, de pronto ahí lo puedes activar. ¿Alguna otra duda? O sea, recuerden muchachos que Víctor, Hola, profe David, ¿cómo estás? Qué ¿cómo bueno estás? escucharte y compartir contigo nuevamente. El link del drive de lo que nos vas a enviar, profe, lo va a compartir por acá por el chat de la presentación o ahorita lo presentan en el grupo de WhatsApp. Yo ahorita lo envío al grupo de WhatsApp más fácil, me parece a mí. Y ahí están todos. Ah, listo. Listo, muchas gracias, profe. Sí. El driver si no solicita el permiso y yo se los activo para que tengan acceso a todo esto. Ah, bueno, algo importante del drive es que está aquí el Chessbase, listo. El Chessbase 13, si ustedes lo abren, está el setup y está un PDF de cómo activarlo. Con este programita es que lo van a activar. Pero entonces es importante que lean primero el PDF de cómo activarlo y que sigan todos los pasos, ¿listo? Les queda activado y pueden buscar en el Live y todo esto. ¿Alguna otra duda? David, hola, qué pena molestarte, que no tengo para alzar la mano. Dale, Una Daniel. pregunta, bueno, yo tengo una situación particular. ¿Qué pasa, qué haría uno como entrenador cuando los deportistas, porque obviamente ojalá uno tuviera el título de GM, pues como usted, pero uno ya no lo tiene, y los deportistas ya lo superan a uno qué puede hacer ya en esas instancias, cuando el deportista incluso tiene ya más nivel que el docente? Obviamente Es que, aparte de guiarle y todo eso, pero pues ya se hace como complicadas en las clases porque el deportista tiene un crecimiento muy exponencial, muy grande, mientras que los otros deportistas siguen en un nivel, digamos, normal y, digamos, es poco ya lo que aprenden verdaderamente en las clases. sí, bueno, pero generalmente si tú te pones a ver, los entrenadores muchas veces, y es muy conocido, no tienen el nivel del deportista. Pero ¿qué pasa? Que es que el entrenador puede hacerle un acompañamiento, por decir, eh, las combinaciones que se le coloquen. ¿Qué papel cumple ahí el entrenador? En colocarte la posición, analízala, tú me pasas respuesta y yo comparo la respuesta con la del libro, está buena o está mala. Entonces, eso es por un lado, eso es trabajo del entrenador, ¿sí? Y el entrenador yo creo que debe ir guiando y mirando y buscando información. Es decir,
nuevos libros. Entonces, venga, me parece que este libro es importante para ti. Me parece que, ven, entonces, leemos este libro, ¿en qué te puedo aportar? Vamos a analizar. O sea, un entrenador es como un guía, como dices tú. Y importante, irse capacitando cada vez más para este trabajo. César, ¿nos quieres contar algo? Buenas, David, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. No, para complementar. Difícil prepararte. No, Juegas de no, pues, todo. iba a preguntar era cómo hacía uno para jugar cuando ya le habían preparado. No, pues yo era para complementar la respuesta del compañero que había preguntado ahorita que cómo hacer cuando un jugador lo separa a uno. Pues yo soy entrenador desde que usted todavía no sea ni jugar ajedrez y todos los alumnos me han ido superando. De hecho, eso es un indicio de que uno está haciendo bien las cosas. O sea, se supone, y lo dice el dicho, el buen alumno el buen alumno es superado por el profesor, es superado por el alumno, ¿cierto? El buen profesor es superado por el alumno, eso dice el dicho. Pero es parecido a lo que usted dice, o sea, el jugador como tal tendría demasiado trabajo, si no tuviera un entrenador, así el entrenador sea de menos nivel, en la selección del material, en la revisión de los ejercicios, incluso en buscar, por ejemplo, todo ese trabajo de carpintería, de armar una base de datos de repertorio para que prepare contra un jugador. Ejemplo, yo soy el entrenador de David Arenas. David Arenas tiene 1000 puntos de Elo más que yo, tiene 1000 veces más experiencia que yo y tiene mucho más conocimientos que yo. Él está en un torneo y yo voy como entrenador. Entonces uno diría, no, yo no tengo nada que enseñarle. Pues realmente no tengo nada que enseñarle, pero sí tengo mucho que entrenarle. ¿Y cómo entrenarle? Pues digamos en una preparación de partida, vas contra César Montoya. Entonces mire lo difícil que decía usted, mire lo difícil que es prepararle a César Montoya porque tiene muchas variantes. Entonces yo empiezo a buscarle, le armo la base de datos. Tal, y cuando ya él llega a la hora de estudiar, que está descansando jugando, yo mira, aquí está pulpita ya toda la información para que la revises y las estudies. Entonces, Claro. el entrenador siempre va a tener mucha función. Ahorita mostrabas en el Drive el libro de la estrategia, el de estrategia. Tema. Y eso, pues si un jugador tiene que leer todo el libro para encontrar un tema, eso le quita mucho tiempo. Es labor del entrenador depurar esos ejercicios, encontrar el tema que le sirve o que está trabajando en el momento y reforzarlo con partidas modelo referente a ese tema, que, sí, estamos mirando la pareja de alfiles, entonces uno, en las opciones que no enseñaste, de pronto las mostrarás más adelante del chess base, donde dice material, yo puedo seleccionar únicamente partidas donde el material es, por ejemplo, pareja de alfiles contra pareja de caballos, o seleccionar material donde vamos a trabajar una columna abierta. Entonces eso se hace también con el chess base, sino que las capacitaciones en estos momentos no han llegado, pero para decirle a los compañeros que son entrenadores que no se angustien, si sus alumnos los están superando, están haciendo bien las cosas, y ahí es donde ustedes tienen más trabajo, buscar otros alumnos que también lo superen. De todas maneras, David, muchas gracias por estos espacios, me parece que es muy importante pues para todos y siempre ir progresando juntos. Muchas gracias. No, y para complementar un poco, como les decía, ustedes en este momento cuentan con el apoyo de nosotros, desde Indeportes, pues, y los entrenadores de la Liga de Ajedrez de Antioquia, con el tema en búsqueda de material. Entonces, nos pueden, o sea, por lo menos a mí me pueden buscar y mira, David, quiero trabajar este tema, ¿qué libro me recomendás? ¿Qué partida? Y porque la idea, como les digo, el más contento de que haya progreso con ustedes, a la final los más beneficiados vamos a ser los propios entrenadores de la Liga de Ajedrez de Antioquia, porque vamos a tener mucho más nivel de juego en cuanto a la selección Antioquia como tal. Entonces, como les digo, lo que dices ahora es cierto, si lo están superando es porque están haciendo bien el trabajo, pero eso también es un reto para ustedes, para que se capaciten más, para que busquen más información y ver cómo pueden aportarle a ese deportista. ¿Listo, Daniel? Listo, muchísimas gracias por la información. Sí, señor. ¿Alguna otra duda? David, buenas. Yo iba a hacer otra. Cuéntame. Víctor, no sé si de pronto hay posibilidad de que los alumnos, los niños que tenemos en semilleros aquí en los municipios que quedan cerquita a la Liga de Ajedrez en Medellín,
tengan opción, no sé, poder estudiar los sábados. Por ejemplo, acá en San Jerónimo contamos con una niña que tiene 8 añitos y tiene muy buen nivel ya, pues en ajedrez está alcanzando un nivel bueno. Entonces, ella tiene la posibilidad porque tienen también, aparte de vivir acá en San Jerónimo y tener su finca, tienen casa en Medellín, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de ir a la liga, de pagar de pronto clase o de encontrarse de pronto con los maestros allá en la liga. No sé de pronto qué posibilidad habría para ir fortaleciendo más el nivel. Claro, la Liga de Ajedrez de Antioquia cuenta con una escuela de formación que inclusive hace poco eh, los entrenadores construimos el pensum de esta liga, de esta escuela por un lado. Por otro lado, es importante venir a estos semilleros, a los torneos que ya se van a reactivar, a los departamentales. ¿Por qué? Porque de estos departamentales es que se saca la selección Antioquia, que es en realidad con la que se trabaja pues en cuanto a los entrenadores de la liga, ¿sí? Hay casos especiales que se pueden analizar, pero la principal selección va a estar en los departamentales de cada categoría. Entonces es importante también buscar como esa participación. En cuanto a lo de los ADOS, sí hay una escuela de formación allá como tal, que está bastante estructurada y sería también interesante pues ir como acercándola a la liga como tal, y más en esas categorías U8, que en realidad son pocos los niños que hay y que sería bueno pues como mirar posibilidades. David, de pronto quisiera ahondar un poquito en esto y agradecerte por esa excelente charla que nos estás compartiendo el día de hoy. Tener presente que tanto David como Henry Paneso, Melissa Castrillón y Carlos Giovanni Victorino son las otras personas que hacen parte de este staff, de este grupo de entrenadores departamentales que van a compartir con nosotros, como les dije ahora, durante 5 charlas más y que vamos a tener la oportunidad de aprovechar la experiencia que todos estos entrenadores tienen y que este deporte, el ajedrez, deporte ciencia, crezca en el departamento. Ya David lo dijo y se está abriendo a cada uno de nosotros para que sean ustedes las personas llamadas a liderar este proceso con la ayuda de ellos como entrenadores departamentales. Respetando cualquier credo y cualquier religión, creo que los tiempos del Señor son perfectos y este es el tiempo en el que llega el ajedrez a todo el departamento de Antioquia y con la participación de ustedes y el apoyo que en este momento tenemos desde Indeportes Antioquia, con nuestro gerente Héctor Fabián Betancourt, nuestro subgerente de Fomento y Desarrollo Héctor Vázquez, nuestro subgerente de Altos Logros Mauricio Pinzón y nuestra líder del programa Marcela Arias. Yo creo que, y el grupo de apoyo y de trabajo de promotores que estamos haciendo parte de esto, creo que es la hora de que en Antioquia y en Colombia crezca cada vez más este deporte y poder tener la experiencia que como David tiene, un gran maestro internacional en ajedrez con diferentes títulos, tanto a nivel individual como ahora como profesor y como docente. Entonces, yo creo que es la hora de que ustedes sean el puente que sume y que unidos, como dice la frase de la gobernación o el lema de la gobernación, trabajemos por este hermoso deporte. Gracias, David. Ya nos estamos acercando como al final. No sé si alguno de los compañeros tenga algo más que decir, alguna otra pregunta para David. Recordar de nuevo el link, el formulario de asistencia, que lo tienen en el chat, y agradecerles a cada uno de ustedes y a cada una por esta participación. También en el grupo ya les escribí en el chat, perdón, les escribí la próxima charla, que es el 4 de agosto. El tema es finales básicos y vamos a tener la oportunidad de contar con Henry Paneso en el mismo horario. Entonces,
reiterarle las gracias a cada uno de ustedes. A David un fuerte abrazo, un agradecimiento muy grande, porque verdad que esta charla es de un enriquecimiento grande para los profesores y sabemos que ellos van a multiplicar esto en cada uno de sus municipios y el departamento se siente feliz de tener entrenadores tan preparados como usted, David. Muchas gracias. Aquí David Betancur alza la mano. Cuéntanos, David, ahí. David, no te escuchamos, si de pronto puedes activar el micrófono. Ya, maestro. Sí, ya. ¿Cómo estás? Maestro, que muy buenos días, muchas gracias por los aportes. Y quería preguntarte, ¿cuál es la forma? Tú dices que nos vas a anexar esas bases de datos y esa información, ¿eso queda en el Drive o no? Sí, exacto. Sí, dentro de la presentación que les voy a enviar está un link donde pueden solicitar el acceso a esta carpeta y ya yo los autorizo y ya pueden descargar toda esta información. Sí, porque fue que la vez pasada que yo no pude descargar la que hiciste en diciembre. Sí. Entonces Perfecto. sí, te quedo muy agradecido, maestros, Sí, y David. me puedes ayudar con eso. Listo, con todo el gusto. Muchas gracias y buen día. Gracias. Bueno, para despedirme, ¿no? Como les digo, lo más importante de esta charla, bueno, que se queden con lo que hablamos del ChessBase, pero también que se queden con que tienen una persona la cual está dispuesta a ayudarles, porque entiende que de esa manera de la manera que todos progresemos, es que vamos para adelante con el ajedrez antioqueño. Que mi expectativa es que el ajedrez antioqueño crezca cada día más y ustedes son parte fundamental de esto, cada uno como entrenador. Entonces cuentan con una persona que los pueda ayudar en lo que más pueda. Y muchas gracias por escucharme y un saludo pues muy especial para todos. Muchas gracias, David. Listo. Compañeros, 10:53, creo que ha sido una charla muy amena, la cual ustedes han podido disfrutar y en la cual han podido participar, dándole puntualidad como a todo este aspecto de las charlas y las capacitaciones por parte de estos entrenadores departamentales. Si no es nada más, agradecerles de nuevo, reiterarles la invitación para el próximo mes, el 4, que tendremos la próxima charla, y que este grupo día tras día crezca más. Entonces, mil gracias para cada uno de ustedes. Por favor, llenar la asistencia y agradeciéndoles mucho. Desde Indeporte de Antioquia, el grupo de escuelas de formación deportiva, muchísimas gracias. Dios les bendiga y estaremos hablando. Bendiciones. Hasta luego. Y toca pedir para ir para la primera ronda de Feria de Flores para poder estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Profes, con mucho gusto. Estaremos hablando y Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego, con mucho gusto.